Estimados participantes, buenas tardes. Nuevamente con ustedes, soy Carlos Mendoza La Rosa, desarrollando como siempre el curso de Relaciones Comunitarias. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante y de gran actualidad, que es las consultas con los pueblos indígenas. Es decir, de qué mecanismos se establece en la ley y en la realidad para que los pueblos indígenas sean consultados sobre temas que sean importantes y que también pueden tener una gran relevancia en su vida cotidiana, ¿no? Bien, vámonos a la primera norma de rango internacional, el convenio número 169 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. El acuerdo es del 7 de junio de 1989 y su vigencia, entró en vigencia, mejor dicho, el 5 de septiembre de 1991. ¿No? Es la primera norma de rango internacional que legisla, norma sobre los pueblos indígenas y tribales, ¿no? Bien, en primer lugar, el presente convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. En otras palabras, estos pueblos tribales tienen un modo de vida distinto a la gente que vive en las grandes ciudades. Podríamos llamarle el modelo urbano, mientras que estos pueblos, estas comunidades, no tienen una peculiaridad en su forma de ser y en su forma de vivir cotidianamente. A los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, ¿no? Por eso se llama países independientes, porque son repúblicas, no son monarquías, no son protectorados, son repúblicas que nacen de un proceso, ¿no?, de emancipación nacional, que es lo que llamamos la independencia, ¿no? Razón por la cual estos pueblos son ancestrales, ¿no? Son pueblos aborígenes, podríamos llamarle, que se han mantenido en esas regiones y el día de hoy tienen un reconocimiento jurídico como un pueblo y una cultura que a su vez se incorporan a la colectividad nacional. Número 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. La palabra conciencia significa que estos pueblos no tienen una valoración propia, son conscientes de su peculiaridad cultural, son conscientes de su origen, no tienen pues ese valor que ellos mismos se atribuyen, pero también la sociedad les atribuye un valor. La sociedad les atribuye también una importancia en el espacio que ellos ocupan dentro de una comunidad nacional. Tercero, la utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. La palabra pueblo es una palabra que es sustantiva en este contexto, no es adjetiva. Por lo tanto, pluralizarla como pueblos significa pueblos que forman parte de una colectividad mayor, que en este caso es una comunidad nacional. Por ese motivo, la norma está precisando, dando una precisión de que los derechos que se le confiere no están ya reconocidos a nivel internacional. Primero, los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Esto significa que los gobiernos se están comprometiendo, ¿no?, con el desarrollo, ¿no?, y la participación de estos pueblos interesados en una acción que también es coordinada y que permita que sus derechos sean respetados y se estén garantizados, ¿no?, el respeto y el reconocimiento a su integridad. Dos, esta acción deberá incluir medidas, es decir, ya instrumentalizar este convenio en las siguientes medidas. Medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población.
¿no? Esto significa que los pueblos pueden gozar de todos los derechos y oportunidades dentro de la legislación nacional, que también es aplicable a ellos, porque viven en este territorio nacional. También que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. Como ya hemos visto, los derechos sociales y económicos son lo que podríamos llamar los famosos derechos humanos de tercera generación, que también se incorporan a un reconocimiento y protección efectiva por parte del gobierno. Finalmente, que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. En otras palabras, la igualdad ante la ley no nos obliga a no discriminar a estos pueblos, ¿no? Nos obliga a tratarlos en las mismas condiciones como cualquier otra persona con DNI que le llamamos ciudadano, ¿no? Que recibe el nombre de un ciudadano y que está dentro de una comunidad nacional. Primero, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. A partir de 1948, como todos sabemos, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual tiene una gran fuerza jurídica, psicológica y moral en el mundo entero, y muchos pueblos han ido suscribiéndose a estos derechos humanos que son universales, que son obligatorios, ¿no? Y que son progresivos. Cada vez el ser humano se le reconocen más derechos. A estos pueblos también se les incorpora estos derechos fundamentales y estos derechos humanos, porque también son seres humanos que viven en una comunidad y son sujetos también de estos derechos. Segundo, no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio. Justamente es un tema muy relevante, ¿no? Proteger los derechos humanos de estos pueblos y condenar cualquier acción que vulnere. Por eso estos famosos crímenes son delitos contra la humanidad que ya los conocemos, ¿no? Que son muy conocidos, que se trata del genocidio, la tortura, la desaparición forzosa, la manipulación genética y la discriminación. Son 5 delitos contra la humanidad que están en la legislación penal peruana. Ya. Seguimos con el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en los países independientes, ¿no? Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán, ¿no? O sea, es obligatorio, ¿no? O sea, ya es imperativo consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas y en particular cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Entonces, cuando hay una medida que puede generar o que puede afectar directamente a estas comunidades, tiene que haber un procedimiento para que haya una consulta. Por eso se habla de procedimientos apropiados, ¿no? A través de instituciones representativas para que puedan ellos conocer o se pueda conocer la opinión de ellos. Asimismo, establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernen. En otras palabras, también aquí, ¿no? Los pueblos pueden participar libremente, ¿no? De los niveles de decisión de los organismos administrativos responsables de cualquier política y programa que pueda concernirles a ellos también. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. En otras palabras, los medios para que haya un desarrollo de estos pueblos significa que también hay que proveerlo de recursos. Por eso los gobiernos se están obligando a través de este convenio a ejecutar estas medidas en beneficio de estos pueblos. Primero, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, ¿no? La palabra buena fe significa que debe hacerse bajo principios aceptados dentro de criterios racionales y sin ningún tipo de manipulación o jugada, mejor dicho, sin ningún procedimiento censurable de acuerdo a la moral o a la ley. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. En otras palabras, todo programa de desarrollo, ¿no? Todo tipo de medida que pueda generar un beneficio para estos pueblos también debe tener, mejor dicho, una participación directa de estos pueblos en la medida de sus posibilidades. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. En otras palabras, debe haber una mejora tangible, sustantiva, una mejora real de las condiciones de vida, trabajo, salud y educación de estos pueblos interesados. Todo proyecto debe conllevar a este objetivo básico y fundamental. Tercero, los gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos, ¿no? Es decir, el impacto ambiental o medioambiental de cualquier proyecto debe también ser evaluado en cualquier tipo de circunstancia para conocer qué responsabilidades hay y cómo les puede afectar a estos pueblos. También, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. La costumbre es lo que llamamos los abogados el derecho consuetudinario, es decir, es una costumbre porque es un comportamiento repetitivo en el tiempo, un comportamiento ancestral que se transmite oralmente de generación en generación. Esa costumbre de un pueblo también a veces es fuente de derecho cuando es invocada como tal. Por ese motivo, la legislación nacional no puede colisionar contra la costumbre o el derecho consuetudinario, pero también la costumbre no puede contradecir la legislación nacional. Segundo, dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Como dijimos, el derecho consuetudinario no puede contradecir la ley nacional, pero tampoco la ley nacional no puede vulnerar el derecho consuetudinario de estos pueblos. Y en caso de conflicto, debe aplicarse mecanismos para solucionarlos sin que esto signifique una vulneración a ningún derecho. Tercero, la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Veamos ahora la legislación nacional. La ley de consulta ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, la ley 29785 del 7 de septiembre del año 2011. Vamos a ver la parte normativa, ¿no?, en los aspectos más importantes solamente para los efectos de esta presentación. ¿Cuál es el objeto de la ley? La presente ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado...
ratificado por el Estado peruano mediante resolución legislativa 26.253. En otras palabras, el objeto de la ley es justamente, como se ha señalado, ¿no?, establecer procedimientos para que la consulta previa de los pueblos indígenas se realice, ¿no?, de acuerdo con medidas administrativas y legislativas para que ellos puedan expresar su opinión. El derecho a la consulta es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. La consulta a la que hace referencia la presente ley es implementada en forma obligatoria solo por el Estado. En otras palabras, el Estado es el único que puede consultar a una población indígena. No, acá también se está diciendo que esta consulta es cuando existe, ¿no?, alguna medida legislativa o administrativa que afecten directamente sus derechos colectivos. Y cuando hablamos de derechos colectivos, como la misma norma lo señala, nos estamos refiriendo a la existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo de los pueblos indígenas. Solamente eso es la materia de la consulta y es a la vez un derecho de los pueblos indígenas ser consultados por el Estado. Finalidad de la consulta. La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. En otras palabras, la consulta es un medio para lograr un consentimiento. ¿Entre quiénes? Entre el Estado y los pueblos indígenas o pueblos originarios. O sea, la consulta en sí no es un fin en sí mismo, es un medio, es un instrumento para que haya un entendimiento y consentimiento. Logrado el consentimiento, obviamente, se evita la conflictividad social y actos de violencia. Sujetos del derecho a la consulta. Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios, cuyos derechos colectivos pueden verse afectados en forma de los pueden ejercer y tienen todo el derecho o la legislación nacional a su favor para ejercitar este derecho. Principios rectores del derecho a la consulta previa. Acá vamos a ver los principios que se han ido mencionando, pero acá en forma más ampliada. Oportunidad. ¿No? El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales. ¿Qué significa todo esto? ¿En qué momento hacemos la consulta? Eso significa oportunidad. La oportunidad es, siempre se hace la consulta antes de la medida legislativa o administrativa, no después de. O sea, la palabra oportunidad es cuando se hace la consulta. Ese es el objetivo básico de esta expresión jurídica, ¿no? Intercultural. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas. Intercultural significa eso, ¿no?, que la consulta se hace siempre y cuando se respete la cosmovisión del pueblo, ¿no?, de esta cultura especial que ellos tienen, de esta manera de ver el mundo, de este cuadro de la realidad que han ido formando con el tiempo. Buena fe. Otro principio importante. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones originarias tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibido de todo proselitismo partidario y conductas antidemocráticas. Importante principio. La buena fe significa la confianza que debe tener el pueblo indígena y también el Estado con respecto a este proceso de consulta, ¿no? Esta buena fe significa desterrar un proselitismo partidario o conducta antidemocrática. ¿Qué es proselitismo partidario? Cuando hay grupos que defienden la posición de un partido por encima de la consulta a este pueblo originario. ¿Y qué es una conducta antidemocrática? Una conducta radical, extremista, antidiálogo, antiproceso de consulta, anti todo. ¿No? Lo antidemocrático significa rechazar un libre diálogo, un libre debate de ideas, rechazar todo eso porque se supone que alguien asume una posición dogmática creyendo tener la razón. Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa
o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas u originarios involucrados. O sea, la flexibilidad significa, ¿no?, los mecanismos para adaptarse a la población, y dentro de esta adaptación está la manera como se lleva a cabo la consulta para que ellos expresen adecuadamente su punto de vista. Plazo razonable, variable tiempo. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta. Esto significa que los plazos razonables, como se dice, permiten que los pueblos puedan conocer, pues, ¿no?, analizar las propuestas para poder ir preparados a la consulta. Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos indígenas u originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno, es decir, no puede haber conductas intimidantes para que la gente vaya a la consulta, no puede haber amenazas, no puede haber sanciones probables si es que alguien va o no va, o sea, no puede haber ningún tipo de amedrentamiento que vicie la voluntad y la espontaneidad que debe tener la consulta a los pueblos originarios. Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación. En otras palabras, la información debe ser mucho antes de la consulta. Y no solo debe ser antes, sino debe ser muy bien llevada a cabo, muy bien difundida. Y el Estado está obligado a brindar esa información, ¿no?, con la debida anticipación. Ahora ve acá, ¿no?, cómo se lleva a cabo estas etapas, por qué una etapa es anterior a la otra, por qué precluye la etapa, ¿no? Veamos pues esas etapas del proceso de consulta para llevar a cabo todo este trámite, podríamos decir, ¿no? En primer lugar, la primera etapa es la identificación de medidas objeto de consulta. Las entidades estatales deben identificar bajo responsabilidad las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiera una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas. En otras palabras, primero hay que identificar lo que va a ser el objeto de la consulta, ¿no? No cualquier cosa se va a consultar, sino solo aquello que pueda afectar los derechos colectivos de los pueblos, ¿no?, originarios. O sea, eso es lo que es materia de consulta, porque se entiende que otra situación, otro tema, ya hay una plena coincidencia y no puede ser materia controvertida de consulta. O sea, solamente hay controversia allí donde puede afectarse los derechos colectivos de los pueblos originarios. Segunda etapa, identificación de los pueblos indígenas originarios a ser consultados. Debe ser efectuada por las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa sobre la base del contenido, ¿no?, de la medida propuesta, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance. En otras palabras, el pueblo que va a ser consultado debe estar claramente identificado, ¿no? Debe haber una plena identificación de dónde está, quiénes son, ¿no?, los que conforman este pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance, para poder la consulta no solo que sea técnica, sino que sea bien llevada a cabo. Tercer aspecto, información sobre la medida legislativa o administrativa. Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u originarios y a sus representantes desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación
sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa. Aquí la información es obligatoria. El Estado debe brindar esa información a los pueblos indígenas o originarios desde el inicio de la consulta y con una anticipación de en qué consiste la medida legislativa o administrativa que podría afectarles. Evaluación interna de las instituciones, otra etapa. Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios deben contar con un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o administrativa y la relación entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos. Aquí estamos viendo lo que significa evaluar internamente, ¿no?, las instituciones con respecto a el procedimiento en sí de la consulta. Luego viene la publicidad, ¿no?, de la medida legislativa o administrativa. Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben ponerla en conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas o originarios. Debe publicarse esta medida a fin de que sea conocida por ellos, ¿no?, sea aprendida por ellos y en qué manera también ellos pueden dialogar internamente con respecto a esta medida. Proceso de diálogo intercultural. El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de la medida legislativa o administrativa, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como sobre las sugerencias que estos formulan. En otras palabras, el diálogo intercultural significa que la comunidad puede debatir internamente los alcances de la medida legislativa o administrativa que podría afectarles, ¿no? Cuáles son los derechos colectivos que están en riesgo, cómo o qué cosas sugerirían ellos para que se plantee esta consulta. Decisión. La etapa de la decisión significa que la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes. Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial. En otras palabras, la decisión final, el acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas es fuente de derecho, tiene carácter vinculante. No se puede exigir incluso en sede administrativa y judicial, puede pedirse la ejecución judicial de este acuerdo. Es muy similar al acuerdo en un proceso de conciliación que también es fuente de derecho y tiene la naturaleza de una sentencia y es el equivalente a una cosa juzgada. No se puede ya contradecir, es más, se puede ejecutar en vía judicial en caso que una de las partes no quiera respetar este acuerdo final. Idioma. Para la realización de la consulta se toma en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por la población indígena. En otras palabras, también el idioma es una variable importante porque es el nexo cultural más apropiado para que los pueblos puedan conocer, ¿no?, qué medidas se va. Gracias, estimados amigos, ha sido un gusto estar con ustedes y será hasta la próxima.